Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. En tu vida, amén. Tú hablas y lo que tú hablas, eso dices, eso piensas, eso crees. Aleluya. Y eso vivimos. Pero si alguien dice, yo quiero que cambien las circunstancias, si tú quieres que cambien las circunstancias, lo único que puedes hacer es creerle a Dios y a su palabra. Aleluya. Muchos de nosotros hemos complicado la palabra de Dios, pero realmente, ¿cuántos saben que el que diseñó la vida del ser humano no se equivocó? Aleluya. Dios es perfecto. Amén. Aleluya. Yo quiero invitarte a que veamos cómo puedes amar a Dios sobre todas las cosas como un estilo de vida. ¿Cómo puedo yo amar a Dios como un estilo de vida sobre todas las cosas? No hay persona que diga, yo no quiero amar a Dios, o yo sí amo a Dios, pero nosotros imponemos nuestra situación que nos encontramos para determinar cómo amar a Dios. Y sin embargo, ese hombre dice, no, yo quiero amar a Dios conforme Él quiere que yo lo ame. Todo aquel que hemos recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, tiene en su espíritu esa pasión de amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Pero sin embargo, por tantas cosas que agobian a nuestras vidas, como dice en Juan 10:10, el ladrón no viene a hurtar, sino a hurtar, matar y destruir. Esos son tres factores que implícitamente están en cada mentira, en cada palabra. Mata, miente y destruye. Si tú agarraras una palabra que no es correcta en la justicia de Dios, esa palabra la puedes partir en tres secciones y una sección de ella tiene muerte, la otra es mentira y la otra es destrucción. Las tres secciones componen una maldición en el ser humano. ¿Por qué? Porque ese es el ladrón. El ladrón viene a usurpar, a tomar una posición que no le corresponde a nuestras vidas. Y yo deseo, ¿sí? Dice la palabra, que todos seamos prosperados. Aleluya. Fíjate la mentalidad de Dios. Yo deseo que todos seamos prosperados, pero tiene que ser prosperada el alma, tiene que ser renovada el alma, transformada el alma. Y cada vez que usted viene aquí y se enfoca en lo que Dios quiere que te enfoques, vas a estar sumando en tu vida, que a la vuelta del tiempo te vas a dar cuenta que vas a vivir los tres ingredientes que existe en la palabra de vida, ¿sí? En toda palabra que sale de la boca de Dios, que es justicia de Dios, ¿sí? La diferencia de lo que dije ahorita del diablo, ¿sí? ¿Qué es lo contrario a muerte? Vida. Vas a encontrar en cada palabra de Dios, vas a encontrar vida. Vas a encontrar que es verdad, porque es justicia de Dios. ¿Sí? Y vas a ver que hay edificación. Tiene tres departamentos: la justicia, la palabra de Dios. ¿Sí? Y veamos desde un principio un argumento del hombre. En Génesis 1, versículo 26, quiero argumentarte cómo tú puedes vivir amando a Dios sobre todas las cosas. Y vas a ver que si tú abres tu corazón, vas a poderlo hacer de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque todo hombre que descubre, ¿sí?, cómo amar a Dios sobre todas las cosas y lo pone en acción, su vida cambia inmediatamente, se transforma inmediatamente. Mira, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, si lo encontró puede decir gloria a Dios. Dice la palabra de Dios:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba hablando Dios con el Padre, estaba hablando el Hijo y estaba hablando el Espíritu Santo. Ellos estaban en una reunión creativa, estaban creando al ser humano. Aleluya. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza. Ser semejante a Dios. Hoy en día tenemos un proyecto del diablo que permite que el cristiano llegue a ser imagen de Dios, pero no semejante a Dios. Oigan bien lo que estoy hablando y lo voy a repetir porque necesitas entender que el proyecto de Dios es que tú seas semejante a Él. El proyecto de Dios es que tú seas semejante a Él, como estilo de vida. ¿Sí? No más de título, sino que en verdad. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. ¿Sí? El diablo es muy astuto, es el padre de la mentira. Sé cristiano, ten la imagen de Dios, habla como cristiano, viste como cristiano, compórtate como cristiano, pero no vivas en poder de Dios. Diga gloria a Dios. ¿Por qué decimos gloria a Dios? Porque hoy estoy oyendo y descubriendo que yo puedo vivir en la semejanza de Dios, pero para poder yo vivir en la semejanza de Dios, debo de amar a Dios conforme Él quiere que yo lo ame y no como yo quiero amarlo. Aleluya. Es un estilo, diga estilo de vida. Sí, por ejemplo, la necesidad que tienes de respirar te mantiene vivo. Cuando el amor que tú le tengas a Dios sea como el respirar, que te mantenga vivo en la dimensión espiritual, entonces vas a vivir la justicia de Dios y vas a ser un hombre y una mujer poderosa. Aleluya. Pero vamos a ver al hombre desde el principio, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3. Y veamos al hombre, ¿sí? Inmediatamente cómo reacciona el hombre, cómo actúa el hombre. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 12, dice ahí, aleluya. Bueno, veamos desde el 11 para que entiendan lo que estamos hablando en el 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjate bien. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No se te figura que le están hablando a un alumno? Porque alguien, para que Dios le diga que a ti te enseñaron, es que tuviste un maestro. ¿Y quién es ese maestro que estaba hablando ahí? El padre de la muerte, mentira y destrucción. ¿Sí? O sea que llegó un momento en que la creación que Dios hizo, conforme a su imagen y conforme a su justicia, ahora era discípulo del diablo. Porque el mismo Dios le está diciendo, ¿quién te enseñó? ¿Puedes ver eso? Ahora, ¿puedes entender lo que estoy diciendo? Te lo digo por qué. Tienes que estar muy trucha, ¿quién te enseña? No estoy hablando de mí como pastor, estoy hablando de la persona del Espíritu Santo, porque es el único que te puede instruir en tu espíritu. Es el único que le puede dar vida a las palabras de Dios. ¿Sí? Ahora, Dios utiliza 5 dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Diga, cuerpo de Cristo. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios no miente. Yo sé que Dios no miente, pero hay una multitud de personas que no quieren vivir porque ellos no quieren hacerlo y no podemos obligarlo, pero yo sé que Dios tiene un remanente de personas que sí quieren, pero no saben cómo hacerle. Y usted está aquí porque quiere saber cómo hacerle. Y dice ahí la Escritura en Génesis 3, versículo 12, la Escritura nos dice ahí, en el 11, perdón, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Fíjate también, estamos viendo la autoridad de Dios. Yo te mandé que no comieses. Fue una orden descrita. Cuando Dios crió al hombre, lo formó a su imagen, conforme a su semejanza. Lo primero que Dios estableció fue que Él era autoridad de su creación. Ahora, te tengo una noticia que es la misma de aquel tiempo. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma autoridad, porque todo el que está sentado aquí, ninguno vino del chango. Vino de una mamá humana, y el ser humano fue creado por Dios. Así que lo mismo que le dijo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, cuando crearon al hombre,
Él era y es y seguirá siendo la autoridad de Dios. Quiero enfatizar que nadie puede cambiar eso. No existe ser humano, a solo que el ser humano que cambie, ¿sí?, su manera de pensar y diga, yo quiero estar errado. ¿Sí? Y siempre el hombre que dice, yo quiero estar errado, va a culpar a alguien. Véalo conmigo. En el versículo 12 dice la Escritura, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, qué obediente. Culpó a la mujer. Inmediatamente culpó a alguien. Escúchame bien, una de las estrategias satánicas es culpar a alguien, pero no eres tú. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta que la máxima autoridad es Dios. ¿Sí? Fue lo primero que hizo el ser humano, el primer hombre creado por Dios. Culpó, fíjate bien, hace mentiroso a Dios, la mujer que tú me diste. ¿Sí me entiendes? La palabra que tú me das es difícil. Haz el mentiroso a Dios. Si Él dice, yo vine a darte vida. Ahora, estoy hablando del nuevo pacto, del hombre que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, por Cristo mismo. Jesús dijo, vine a darte vida y vida en abundancia. Y yo te pregunto, ¿por qué no estamos viendo la abundancia? ¿Cuál es la razón de que no se ve abundancia? ¿Por qué no vivimos como un estilo de vida de decir, yo voy a vivir apasionado por las cosas del Señor? No te está diciendo que seas fanático, que te dediques exclusivamente a estar metido en un altar. No, sino que sí vivas con un altar en tu espíritu. ¿Por qué? Porque es ahí donde habita el Señor. ¿Sí? Y dices tú, ¿y cómo le hago? ¿Qué necesito hacer? Pues número uno, yo quiero que sigas escuchando atentamente y te des cuenta que desde el principio el hombre que erró porque culpó a alguien. ¿Tú crees que el hombre ha cambiado? El hombre que no quiere vivir las cosas de Dios culpa a alguien. El pastor me cae gordo. Todos son iguales. Para mí que esto es chantaje. Nos están lavando el coco. Hay una justificación. ¿Sí? Tengo un compromiso con mi visión. ¿Sabes que tu visión es importante? Pero tu vida en Cristo no se compara con tu visión. Aleluya. Porque la visión se va a quedar junto con tus shorts aquí, en este mundo. La visión que tú tengas terrenal, esa visión va a concluir el día que digan, se fue con Dios. Ahí quedó tu visión. Diga gloria a Dios. ¿Sí entendió? Pero lo que yo te estoy hablando, dice la palabra de Dios, va a continuar. Va a continuar. Va a seguir la vida eterna. Jesús le dijo a la samaritana, el que beba de mí, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Y jamás se incluye esta vida y la venidera. Y el alimento que es eterno es este. Pero ¿cómo puedo yo amar a Dios siempre como un estilo de vida? ¿Sí? Veamos ahí en el libro de Isaías 5:20. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué te quiero mostrar siempre la Biblia? Porque mientras tú leas que la Biblia lo dice, ¿sí? Es Dios hablándonos. Capítulo 5, versículo 20. La Escritura dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Quién puede hablar y decir que algo es bueno siendo malo? Alguien que tiene el corazón malo. Algo que está intencionado en su corazón que dice, la mujer que tú me diste. No le estaba diciendo, hey, te equivocaste, hiciste mal a la mujer. No tomó su responsabilidad. ¿Cuántos saben que la mujer fue hecha por Dios? Y Dios no hace mugrero. O si en un país que estoy hablando de esa palabra no es mala palabra, aquí no, allá no sé. Porque me están viendo de muchos lugares del mundo. Y hay ciertas palabras que en ciertos lugares son ofensivas. No quiero ofender a nadie, al contrario, quiero ofenderlo muy bien.
Simplemente quiero dejarte saber que mi intención es que algo suceda, que vivas no solamente en la imagen, sino en la justicia de Dios. Esto no es una religión más, es una vida de Dios. Comprenda lo que estoy hablando aquí. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. ¿Hacen de qué? Veamos ahorita, ¿cuántos grupos están usando la palabra de Dios para motivar gente? ¿Con cuál propósito? De obtener cosas materiales y naturales que están fuera de lo bueno. Hay de ellos que están usando eso. ¿Por qué? Porque están privando de que el hombre viva en la justicia de Dios. Esos son nubes sin aguas. Son sátrapas. Hombres y mujeres perversos sin temor de Dios. Dices tu pastor, estás hablando muy fuerte. No quiero que te sigan engañando ni que tú te engañes. ¿Por qué? Porque tú necesitas entender que Dios te creó con un propósito. Dios te hizo con un propósito. ¿Sí? Y no hay nada más exigente de parte de Dios que te diga, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y tienes tú que tomar decisiones y decir, yo estoy asociándome con alguien que le está llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Necesitamos darnos cuenta de la importancia que todo que sale de la boca de Dios. Mira, la Escritura dice claramente que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas, ¿qué hacen? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de ellos. ¿Quién? Fue el mismo hombre creado por Dios. El hombre que fue creado por Dios tiene la libertad de hacer esto. Como la tuvo Adán. Adán le pudo haber dicho a su mujer, ¿sabes qué? No, yo no quiero comer. Pero una vez que ejecutó eso, dijo, fue ella. Ahorita es la misma especie de espíritu que entró en él. Mira, estaba compuesta, en cuanto el hombre comió, empezó a mentir. Una parte de lo que es el diablo, mata. 2, en cuanto él comió, se separó de la comunión de Dios. ¿Sí? 3, destruyó la obra maestra de Dios. Al momento que comió. O sea, son los 3 componentes que tienen las palabras que son de destrucción. Las palabras que vienen de Satanás. Matan, mienten, destruyen. O sea, que cada palabra que hay en tu cerebro, o en tu mente, o en tu alma, o son de Dios, o son del diablo. Por eso tienes que ponerte muy trucha a quien oyes. Y tienes que saber decirle a la gente que te habla mal de cualquiera, cállate la boca, ve y dile en persona a él. En el nombre de Jesús, dile. ¿Sí? Porque muchas veces te vas a hablar tú también a ti mismo. Y tienes que callarte a ti mismo en el nombre de Jesús. No voy a ir a la iglesia, trae mucho trabajo. Cállate, tú mismo. Amén. Dile, diablo mentiroso. Si estoy para amar a Dios sobre este chambita que me diste. ¿Sí o no es verdad? Di gracias, pastor. Si tú no le hablas a lo que te habla, que trae muerte, mentira y destrucción, te va a hablar a ti. Una vez más, si tú no le hablas, te va a hablar a ti. ¿Entendiste? Y todo el tiempo vas a culpar a alguien, porque ya entraste en acción con la mentira del diablo. Igualito, fue la mujer que me diste. ¿Sí entendió? ¿Vamos bien o me devuelvo? Veamos aquí, veamos conforme a la palabra. Ve a Isaías 41, Isaías 43. Diga gloria a Dios. En Isaías 43 vas a encontrar en el versículo 1. Y veamos que el libro de Isaías fue
mucho después de que creó al hombre. Está hablando del profeta Isaías. El profeta Isaías se calcula que fueron 700 años antes de la venida de Jesucristo. O sea, de ahorita a aquel tiempo estamos hablando de un promedio de 2700 años. Que el profeta Isaías, fíjate lo que sucedió, oyó él en Isaías 43:1. Ahora sí, así dice Jehová. Ándale, un profeta diciendo, así dice Jehová. ¿Por quién hablaba el profeta Isaías? ¿Por quién hablaba él? Por Jehová. ¿Por quién hablaba? Por la influencia de la persona del Espíritu Santo. Estaba operando en él. Ahora, ¿quién dice que estaba hablando? El mismo que hizo al hombre. El que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. Diga semejanza. Apúntalo en tu casa y pon semejanza. Porque si tú no estás viviendo conforme a la semejanza de Dios, estás viviendo engañado. Imagínate que tú vas y compras un auto y te dicen, pues nomás le vamos a dar medio auto. Va sin motor y sin transmisión, pero está precioso el auto. Dime ¿tú crees que Jesús pagó por ti por medio hombre? No, pagó por un hombre completo, que viva en su imagen y en su justicia. ¿Entendió? Él pagó, diga, pagó. Ahora, pagó con su vida en la cruz de Calvario. Cada espina que entró en su cráneo, entró para que no fueras mentirosa, para que no fueras mentiroso, para que vivieras siempre conforme a la perfecta justicia de Dios. Y el hombre se está mintiendo uno mismo por seguirle el rollo más al diablo. El diablo no te congrega, pero te habla 24 horas en tu cerebro. Si tú no quieres comprender lo que estoy hablando, tú no quieres la justicia de Dios, tú aborreces la justicia de Dios. Pero tarde o temprano, Dios va a llamar solamente a hombres y mujeres que vivieron en santidad. Y para vivir en santidad necesitas que el hombre de Dios debe de ser perfecto. Hermano, se acabó la enseñanza. No. Te lo voy a leer ahorita, que Dios quiere que tú seas perfecto. Y hoy nos enseñan más en iglesias que somos imperfectos. ¿Por qué? Porque no quieren vivir la sana doctrina. Vivir la sana doctrina es vivir separado de aquello que a Dios no le agrada. Sí, por eso es que las bancas están llenas aquí. Porque si yo entretuviera a la gente y rifara televisiones y tiráramos humo, tuviera lleno un teatro aquí. Pero ¿cuántos saben que el reino de Dios no es un teatro? No, esto no es un teatro, esto es una realidad. Hoy este día hay personas que no amanecieron. ¿Sabes a dónde se fueron? Y cuando llega el momento, ¿qué fue lo que le dijo el hombre rico? Que le dijera a Lázaro, por lo menos dile a Lázaro que venga y me moje. ¿De dónde le habló? ¿Dónde estaba él? ¿En qué domicilio se encontraba? En el infierno. ¿Y sabe por qué estaba en el infierno? Es que se equivocó de camino. No, era aquel camino que trazó aquí en la tierra. Es el camino que trazamos ahorita aquí. Me está incomodando exactamente lo que quiero. Porque si no lo hago yo, el diablo te va a seguir usando. Diga, gloria a Dios. Ahora, así dice Jehová, Criador tuyo. Fíjate cómo le habla al hombre, Jacob. ¿Sabes qué es Jacob? ¿Sabes? Te dice Jacob, Dios a ti y a mí, ahí en la ley. ¿Sabes qué quiere decir Jacob? Insulpador. ¿Sabes qué quiere decir la palabra insulpador? Una persona que se apodera injustamente de algo. Se apropia de algo que no es de él. Dios hizo al hombre imperfecto, perfecto. Perfecto. Cuando culpó a la mujer, ¿qué hizo? Se apropió de lo imperfecto. Por eso ahí el profeta Isaías estaba usando la terminología del origen del hombre, llamándolo de Jacob. Dios llamando al hombre Jacob. Pero mira lo que dice la escritura aquí.
Ojo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, insulpador. Que te apropias de lo que no es genuino. Mira lo que dice, y formador tuyo, oh Israel. Primero dice criador y luego dice formador. Primero te dice, tú eres un Jacob, te apropias de lo que no le agrada a Dios, pero sin embargo ese mismo creador tuyo es tu formador, te va a formar. Es el alfarero. ¿Puedes verlo? Prácticamente le está diciendo, sin decirle aquí en la Biblia, te va a quitar los ojos. Estaba profetizando a Cristo. ¿Puedes ver? Mira lo que dice. No temas. Dice, perdón. Y formador tuyo, oh Israel. Ahora te llama Israel. El pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Y luego las primeras palabras, quita ¿qué? El miedo, no temas. ¿Qué es una de las características que tiene muerte, mentira y destrucción? Miedo. ¿Sabes por qué abandonas a Dios? Dejas de congregarte, ¿sí? Porque tienes miedo a no tener dinero, aunque tú digas no tengo miedo. Los hechos hablan más que las palabras. Tienes miedo a no tener dinero. Tienes miedo a no lograr el éxito. Tienes miedo a no suplir tus necesidades. Tienes miedo. El miedo va implícito en la muerte, en la mentira y en la destrucción. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, de tal de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia, cuando el hombre llega a la madurez y deja la doctrina del arrepentimiento y comienza a caminar en justicia divina de Dios, tú dependes de Dios. Tus oraciones son oídas por Dios. Mientras vives religión, tenemos a millones de cristianos viviendo en pañales, viviendo una vida engreída de decir, wow, tengo la posibilidad de vivir poderosamente en esta tierra. Porque es una posibilidad que está a tu alcance y a mi alcance. Diga gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Te puse qué? Nombre. ¿Te puse qué? Nombre. ¿Qué es nombre? Autoridad. No, la palabra autoridad y la palabra justicia como que tienen parentesco, ¿no? ¿Sí me entiendes? Quiero que vivas en mi justicia. Quiero que vivas en mi nombre. Te puse nombre. Israel, te puse nombre. O sea, yo sigo en mi proyecto, dice Dios. Adán la regó, pero yo sigo en mi proyecto. Yo sigo con aquel hombre. Sí, pero no puedo tratar con insulpadores. ¿Por qué? Un insulpador es el que quiere vivir insulpando, tomando una posición que no le corresponde. Usurpar. Diga, aleluya. ¿Cómo puedo amar a Dios sobre todas las cosas como estilo de vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Mientras yo estaba orando y le decía, Señor, yo quiero lo que tú quieres para ellos y también para mí. Vino a mí, todo pensamiento es una entidad. Todo pensamiento es una persona. Tiene personalidad. Y dije, Señor, eso es difícil de comprobar. No, porque yo soy espíritu y toda mi palabra soy yo. Y yo tengo personalidad. ¿Cuántos saben que muchas personas anduvieron con Jesús? Tentaron a Jesús. Y eso quiere decir que era una persona. El verbo hecho carne. ¿El verbo qué? El verbo hecho carne. Y eso quiere decir que cada palabra tiene su personalidad. Y eso es lo que sucede contigo y conmigo. Mientras no dejemos que la personalidad de Dios, su palabra, esté siempre en nuestras vidas, jamás nosotros vamos a estar viviendo en justicia. Vas a vivir a imagen de Dios, pero no en justicia de Dios. ¿Por qué? La justicia de Dios está sujeta a su palabra.
Una vez más te lo voy a decir, todo pensamiento es una entidad. Tiene personalidad. Cada palabra tiene personalidad. Cada palabra tiene un plan. Cada palabra tiene un objetivo. Cada palabra tiene una instrucción. Cada palabra tiene una estrategia. ¿Cuántos saben que el diablo fue creado? No fue, él no es hecho por él mismo. Y él no tiene facultad más que de robar, mentir y destruir. Y lo único que usa en tu espíritu son las palabras. Es por eso que te siembra palabras, te pone pensamientos. Y esos pensamientos dictan en ti una personalidad y de repente tienes tanta relación con él, como dijiste al principio. Cuando tú tienes una relación con alguien, tanta, te hablas con la mirada. Yo lo logré hacer en la vida natural con mi hermano. Mi hermano y yo nos veíamos y platicábamos. De veras, llegamos a ese grado. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos de una manera tan implícita y tan común que podíamos comunicarnos de una manera impresionante, entendíamos de una manera impresionante. No te pongo ejemplos porque era antes de que yo fuera salvo. El diablo usó mis facultades y las facultades de él para que tuviéramos una comunicación, usurpaba nuestra vida. Pero cuando yo entendí que Cristo vino y me salvó, dije, ya no me va a usurpar. Yo no voy a ser un usurpador. Yo quiero creerle a lo que dice la palabra de Dios. Es mi decisión. Aleluya. Y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque tienes que dejar un sistema y entrar a otro. Nueva vida en Cristo. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Pero cada palabra tiene una personalidad y te va a estar hablando y te va a estar dictando. Entonces, cuando tú no pasas tiempo con la persona del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo vas a entender? Si tú no pasas tiempo leyendo la palabra o oyendo la palabra, ¿cómo vas a saber? Si, número uno, necesitas oír su palabra. Muchas personas hoy en día vinieron a Cristo porque la esposa lo dejó, porque el esposo lo dejó. O vinieron a Cristo porque tuvieron la necesidad, por una necesidad X, pero no tienen ni idea a dónde se metieron. ¡Hello! ¿Por qué? Porque siguen usando a Dios. Mira, ahorita hay muchos hijos, lo digo yo con evidencias en mi mano, argumentos. Yo soy padre de familia, ¿sí? Y yo sé cuando un padre solamente es un padre proveedor. Al hijo no le importa el papá, lo único que le interesa es la lana del papá. O sea, prácticamente el demonio le está diciendo, eres un menso de ese chamaco. Porque ese es el comportamiento. ¿Por qué? Porque no se atreve a decirle, soy tu padre y mientras sea menor de edad tú vas a entender y vas a respetar esta casa. Ese padre es un padre que está siendo engañado por Satanás. ¿Sí? El padre amoroso es el padre que ama. Que primero, así Dios no le agrada esto. Eso está mal, pero es que ahorita, déjame explicarte el ahorita. ¿Por qué? Porque así vemos a Dios. Dios nomás es mi proveedor. No es tu justicia. ¿Cómo le vas a amar como estilo de vida si no es tu justicia? Nomás en el nombre de Jesús, dolor vete. Nomás estás usando su nombre en vano. ¿Sí me explico? Diga aleluya. Dile al que está enseguida de ti, ponle ánimo. ¿Sí? Si dices, no hay nadie, no hay ángeles. ¿Sí entiendes? ¿Quién? Tú ponte a pensar, Dios, ¿realmente es tu Padre amoroso? ¿Te dejas amar por Él? Cuando te disciplina y te dice, porque ¿cuántos saben que las palabras disciplinan? Las palabras instruyen. Tienen personalidad de Dios. Todas son igualitas a Dios. Y cuando te dice algo, te está diciendo porque te ama. Yo te formé, yo te crié. No vengas a culpar que tengo mucho jale. Que es más grande la compañía, la que yo quiero tener fama en este mundo, te vas a ir al infierno con tu compañía. Sí. ¿Por qué? Porque eso es... ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué fuimos salvos? ¿No es para acaso para tener vida eterna con Él?
¿Sí? Y más allá del sol, no, de este lado del sol puedes empezar a vivir el reino de Dios y su justicia. Porque Él quiere que se haga su voluntad. Diga, Él quiere que se haga su voluntad. En 1 de Juan 1:1 dijo, y el verbo se hizo carne. Cristo es su palabra, es la palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios, dice, cada palabra es vida. ¿Sí? ¿Puedes ver eso? ¿Cuántos saben que en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu? Las palabras que yo hablo son espíritu. ¿Son qué? Son espíritu. O sea, tienen personalidad. Y me puedes decir, ¿y cómo se ve? Como Jesús. Y Jesús dijo, yo no hablo, ni digo, ni hago más que lo que oigo de mi Padre que está en los cielos. O sea, Él podía ver la personalidad de cada palabra. Y cada personalidad de la palabra tenía vida divina, espiritual, verdad y edificación. Tres cosas. El contexto de una palabra tiene vida espiritual. Vida espiritual y edificación. La vida que da la palabra de Dios es divina. ¿Sí? La palabra que Dios mandó le dijo, jamás me ha visto tanta fe. ¿Se acuerdan de eso? Solo envía la palabra. Ese hombre había visto la divinidad que tenía la palabra. ¡Wow! Dijo, esa palabra está tan viva que atraviesa bloques, montes. Con razón le hablaba al mar. Con razón le hablaba a las plantas. Oye, ¿es normal hablarle a una planta? ¿Es normal hablarle al agua, a la tempestad, al aire? ¿Verdad que no es normal? Pues tú, si estás en el reino, tú eres una normal. Porque naciste de esa palabra. Naciste de una palabra incorruptible, indestructible. Entraste a una dimensión. ¿Por qué no quieres mantenerte en esa dimensión? ¿Por qué no te das cuenta que Dios no miente? Que hoy quiere levantar un ejército que dependa de esa justicia. Solamente. Diga solamente. Aleluya. Veamos en 2 de Timoteo, con ese gozo que tienes. Diga gloria a Dios. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y te voy a enseñar cómo amar a Dios como estilo de vida, si tú quieres. Nadie te puede obligar. Diga gloria a Dios. Dice la Escritura, pero te va a decir el Señor un día, te lo dijo Eduardo. En 2 de Timoteo, si estás ahí puedes decir gloria a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, mira lo que la Escritura nos dice. Toda la Escritura, diga toda. ¿Sabes qué significa todo en chino? Todo. Everything. Todo. Entonces, si toda la Escritura fue inspiración de Dios, pon toda tu atención en la Escritura. ¿Sí me entiendes? Porque lo que no estás poniendo de atención en la Escritura, se la estás poniendo al usurpador. ¿Sí me entiendes? Toda Escritura, toda Escritura. Diga gloria a Dios. Es inspirada por Dios. ¿Es qué? Surgió de Él. El ser humano existe como existe porque fue inspiración de Dios. Él se inspiró y dijo, pues lo haremos igual que nosotros. Que tenga exactamente la misma imagen y la misma justicia. O sea, somos inspiración de Dios. De ahí surgió y dijo, hagamos al hombre. De la misma manera, pues Dios está guapo.
Dios no hace cosas feas. Es el concepto como el mundo de pecado ha calificado quiénes son feos y quiénes son bonitos. Déjame explicarte algo. Sé que en la dimensión espiritual, cuando el hombre está en el cielo, no tiene ni un defecto. ¿Cuántos? Ahora, si mientras vas allá, ¿por qué no te comportas sin ninguno? El cuerpo se está deteriorando, el cuerpo se va cumpliendo años y vida, y va a llegar un día en que el cuerpo mío va a tener 98 años y no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es normal. Llega un momento donde el cuerpo dice, es como una velita. Se acabó. Yo vi a mi papá, vigoroso, y vi a mi papá envejecer, y lo vi viejito. Y dije, mira, como una velita. Se apagó. Se apagó. ¡Tum! Se fue. Pero en el espíritu no. En el espíritu siempre está viva. No se apaga esa velita. Y yo dije, Señor, qué tremendo. Hay luz. ¿Verdad? Fíjate, en el cielo es luz divina que no se compara a esta luz. Pero también en el infierno hay luz de muerte. Es una luz de muerte, de dolor, tinieblas. Porque ven, todo se ve. ¿Por qué ven? Porque llevan el alma. El espíritu se va con tu alma. Y te acuerdas de todo y por qué estás ahí. Qué tremendo. Y puedes ver cómo las personas que han sido llevadas a un tour a esos lugares, que Dios me libre, dicen cómo son torturados, o sea, porque vieron. O sea, hay una manera de ver. O sea, hay un tipo de luz dentro de las tinieblas para poder ver. Pero no es la luz, ni se compara a la luz de día que hoy tenemos aquí. Mucho menos a la luz del cielo. Dicen que la luz de allá es una luz que surge de todo. La música sale de las plantas. El hombre es perfecto. La música está en la atmósfera. Es por eso que Dios habita en medio de la alabanza. Y dice la escritura ahí en 2 de Timoteo. Estamos leyendo 2 de Timoteo 3:16 para entrar al tema. Toda la escritura es inspirada, ¿por quién? No dice que por un pastor, no dice que por una organización, no dice que por un concilio. Por favor, esto ya se acabó eso. Verás, fíjate que cada iglesia, ¿ustedes en qué creen? ¿Y ustedes en qué creen? ¿No se han fijado? Óyeme, desaprovechando el tiempo. Es que ustedes en nombre de quién bautizan. Santo Dios. O sea, ¿cuántas justicias hay? Una. Hay más que un Dios. Cuando la Biblia habla de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Biblia no habla de la Trinidad. La Biblia no existe la palabra Trinidad. Es para simbolizar la función del Padre, las características del Padre, la característica del Hijo y la característica del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos han querido explicar que es como la Trinidad, y no es un ejemplo comparable, obviamente, pero para que lo puedas comprender, mira la estructura del agua. El agua es líquida, pero también puede ser gaseosa y puede ser sólida. Y es la misma agua, pero tiene tres funciones, ¿verdad? Agarra un hielo y agárralo con la mano y no lo sueltes. Te va a quemar. O agarra el agua líquida, no la puedes agarrar, pero el hielo sí lo puedes agarrar. Por eso pudiste tentar a Cristo. De esa manera comparan a Jesús. ¿Sí puedes ver eso? Y sin embargo es la misma agua. ¿Se puede evaporar? Se va. Es espíritu. Pero no es el ejemplo comparable, pero es una manera de que puedas ver que es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. ¿Puedes ver? Toda la palabra es inspirada por Dios. Por esa naturaleza impresionante. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios
Ahora, veamos la función de la palabra. Y útil, y. Agarra la palabra y subrayala o pone en un círculo. Y. Porque ese y marca una gran diferencia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y empezó en el tema inmediatamente. A esto vengo, dice el apóstol. Útil, diga útil. ¿Cuántos saben que la palabra útil tiene 3 funciones? Tiene 3 características también. Tiene vida divina. ¿Qué más tiene? Vida espiritual, útil. ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué hace el diablo? Mata, miente y ¿qué? Tiene vida espiritual. Tiene vida de Dios. Útil, divinamente. La palabra útil tiene divinidad. Es útil. No está hablando de la utilidad natural. Está hablando de la utilidad espiritual. Cuando tú la crees y la pones por obra, vives lo sobrenatural. Porque fue útil para ti. Cuando tú no la haces útil la palabra, la haces inútil. Y no puedes ver resultados. ¿Habrá alguien que pueda engañar a Dios? Y estoy incluido yo también. Ajá. Sí, porque hacemos inútil a Dios en su palabra. Toda la inspiración de Dios es útil. Diga útil. Ahora, yo determino, si le digo a Dios, mi esposa fue, culpar a alguien, pues tú sabes, Señor, que soy débil. Ya culpaste a la debilidad de quién. Si tú eres fuerte en Cristo, diga el débil, fuerte soy. Es que vivo en la carne, pues sin ni modo que vivas en un tambo de 200 litros de petróleo. Vives en un cuerpo. ¿Sí? Pero el espíritu es el que, donde habita Dios. Diga gloria a Dios. Diga que toda la palabra, toda es inspirada por Dios. Y útil. Número 1, ¿para qué? Para enseñar. Diga enseñar. ¿Quién te enseñó que andabas desnudo? Le dijo el Dios a Adán. ¿Quién te enseñó? Nadie le enseñó. Nomás en cuanto comió supo. En cuanto tú niegas a Dios, sabes que ya está cerrando. Te conviertes en la aplicación que tú le das a la palabra. O estás con Dios o estás contra Dios. Te estoy enseñando cómo amar a Dios como estilo de vida. Es en cada pensamiento. ¿Qué pensamiento está gobernando en ti? Porque tiene personalidad cada palabra que estás meditando. ¿Sí entiende? Vuelvo aquí y dice, ¿quién útil para enseñar? Para redarguir. ¿Para qué? Redarguir. Redarguir. Me impresionó esa palabra, redarguir. Quiere decir manifestar lo oculto por medio de la luz. La palabra es útil para sacar a la luz lo que es mentira. Eso quiere decir redarguir. Y hay gente que ya no le redarguye la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dejó de tener el valor que debe de tener. ¿Por qué? Para él es lo mismo. No, el pastor habla siempre lo mismo, no más que revolcado. ¿Verdad? Fíjate. Ya tengo ganas de que nos platique una aventura bonita. Porque te incomoda la palabra. Y una vez escuché a un ministro que le dijeron, ¿cuándo le va a cambiar? Hasta que le agarre, dijo. Dije, ¿para qué le pido a Dios una revelación? Ya la tengo. Pregúntame, ¿cuándo voy a cambiar? Cuando te vea viviendo en el reino de Dios. Cuando vea que
tu dedicación y tu pasión es primero Dios que lo que haces. Cuando yo vea eso, te voy a dejar en paz, porque mi trabajo es, como fui vendedor, a mí me pagaban hasta que cobraba. Si en el mundo le servía al diablo fielmente, ¿cómo no le voy a servir al Señor ahora? Gloria a Dios por ese, gloria a Dios. Ese es mi trabajo. Dice que Dios me constituyó su ministro para edificar su iglesia. No más que aquí los bloques tienen llantas y tienen pies, se bajan de la construcción. Y de repente vuelven a aparecer y ahí está enjarrándole el pastor otra vez. Se vuelve. Aleluya. Dice la Escritura en el 16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, diga corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Instruir en qué? En justicia. Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y a nuestra ¿qué? Semejanza. ¿Tú crees que Dios dejó la justicia por fuera? ¿Dónde está la semejanza? En su justicia. ¿Por qué? Porque Él no hace más que lo que la palabra de Dios dice. Y vive más que lo que la palabra de Dios vive. Aleluya. Ve conmigo a 2 de Pedro. Ahorita vamos a volver ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta de la importancia que tiene el valor de las palabras que salen de la boca de Dios. Si tú dices, ya me harté, ya me cansé de no ver resultados, nunca te enfoques en los problemas, enfócate en lo que Dios dice. Piensa en lo que Dios dice. En medio del chispoteadero que esté pasando, porque suceden cosas que a veces nos incomodan, quédate en la palabra. Que no se turbe vuestro corazón, dice. ¿Que qué? En medio de cualquier circunstancia. Quédate en la palabra. Y la palabra te va a traer al orden de la justicia de Dios y te va a hacer porque te corrige, te instruye. Dice la Escritura ahí en el libro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. 2 de Pedro 1:21. Nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Muchas personas dicen, pero ¿cómo vamos a saber si es de Dios la palabra? ¿Cómo? Yo encontré un ejemplo que Jesús lo usó. Jesús lo usó y lo anoté. Este ejemplo que Jesús usó me gustó ahí en Mateo 28. Ahorita regresamos aquí. Ve a Mateo 28, 19, porque está escrito. Y si está escrito, ¿y quién está hablando? Te va a servir que sepas. Mateo 28, 19. Diga gloria a Dios. Mira lo que dice en Mateo 28, 19. Mira lo que dice la Escritura. Aleluya. Jesús estaba dando una instrucción. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quién es Cristo? El Verbo. La palabra estaba hablando, ¿sí? A través personificada en Jesús. Dice 28, ¿qué dije? 19.
Dice la Escritura, por tanto, id, es un mandato, id y haced discípulos. Un discípulo es alguien enseñable. Un discípulo no pierde el tiempo. Un discípulo se enfoca. Un discípulo está entregado. Por ejemplo, vean los discípulos del ejército. Mis hermanos tienen un hijo en el ejército, ¿sí? Desde el día que él entró, él no dijo, ay, cálmense, está muy duro esto, voy a ir al cine. Te aseguro, no he hablado con él, pero te aseguro que... pero es un ejército. ¿Y este qué crees que es? Pero aquí no es a la fuerza. Porque dice en Romanos 5:5 que Dios derramó su amor en tu corazón. ¿Por qué su amor? Porque es la verdad. ¿Y por qué hoy la gente no quiere la verdad? ¿Por qué no quiere el amor de Dios? ¿Cuál es la razón? Encontré un comentario de un ministro que dice, lo anoté, dice este hombre, aquellos hombres, dice, la ciencia que revuelve lo malo con lo bueno es del mundo de pecado, es de Satanás. Hay una ciencia que revuelve lo original con lo falso. Y esa está metida en las iglesias ahorita. Se convirtió en una verdad que no es verdad. Están viviendo fuera del evangelio. Desde el momento que fuiste salvo, fuiste apartado para Dios. Se acabó. Ese es el plan de Dios. ¿Sí entendiste? Entonces, ¿por qué tenemos ciencia que no pertenece a la verdad? Y la gente está creyendo más en esa ciencia, un conocimiento falso, que en la verdad. Y tenemos que, por lo menos yo en lo personal, yo tengo que destruir toda ciencia de mentira. ¿Por qué? Porque eso hace que yo me deje disciplinar, instruir y capacitar para Dios. Porque su palabra no es mentira, su palabra es verdad. Entonces, si no me capacita su verdad, me va a capacitar una mentira, que es la ciencia de hoy en día, la ciencia que está metida en las iglesias. Que te siguen tolerando y diciendo, estás bien, síguele. No, estás mal. Y este hombre así lo interpretó, la ciencia que revuelve la verdad con la mentira. Y es una ciencia metida dentro de las iglesias. Hermanos, tú mismo tienes que decir y determinar qué te va a gobernar. ¿El amor de Dios o la mentira? ¿Qué es lo contrario al amor? Es por eso que vemos esas indiferencias. Dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué no amamos hoy? ¿Por qué no amamos como Dios quiere que amemos? Amar no significa tolerar lo que está incorrecto, no. Amar es lo que Dios dice en su palabra. Primero lo de la familia, de la fe, dice la Biblia. Así lo dice la palabra de Dios. La ciencia que revuelve la mentira con la verdad. Y estoy leyéndote en Mateo cómo Jesús dio una orden y dijo, hagan discípulos. Un discípulo no está siendo enseñado por una ciencia mezclada entre bien y mal. Un discípulo está celosamente dejándose enseñar por la verdad. Y ahí parte el verdadero amor a Dios. Porque ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, dice la Biblia, está tu corazón. Entonces, donde está tu corazón, si tú no tienes tu corazón dispuesto para dejarte instruir por la verdad de Dios, no por una ciencia que mezcla, ¿cómo vas a amar a Dios? Es imposible. Es imposible. Y hoy tenemos millones de cristianos que están en luchas y pruebas por lo mismo.
De repente nos encontramos con problemas innecesarios que nosotros mismos provocamos porque no nos determinamos. Y verás, fíjate, termina uno, entra el otro. Termina un problema y cae el otro. ¿Pero por qué? Mira, cada pensamiento tiene personalidad y te está dictando lo que va a suceder. Ya te está diciendo desde un principio qué va a pasar. Jesús dijo, quien piense contrario a mí va a vivir con el que me odia. Y el que piense como yo pienso vivirá en mi justicia. Son palabras mías, ¿no? Pero eso es lo que dijo Jesús. Una vez más, quien piense como pienso yo, va a vivir en mi justicia. Y quien piense contrario a como yo pienso, va a vivir contra mí. Y el enemigo no hace otra cosa más que matar, mentir y destruir. Yo recuerdo una amiga que yo tuve, cuando no se le caía el perro a la alberca, se le volaba el cofre, se le salía una copa, la llanta se le ponchaba, el teléfono se le caía al baño. Le pasaba cada cosa a esta mujer. Y decía, Señor, ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando dejé de tropezarme. Yo recuerdo cuando dejé de golpearme. Antes me tropezaba, me golpeaba en la cabeza, me sucedían tantas cosas. Yo recuerdo, fue tan marcado para mí que paró eso. No te quiero decir que no me he vuelto a golpear en la cabeza. Obvio, si dejo la puerta del gabinete que tengo en la cocina, tengo uno que siempre me saluda. Siempre está abierto. ¿Sí? Lo dejo abierto porque se me hace más fácil estar sacando plato cuando estoy de chef. Y de repente se me olvida que lo dejé abierto y ¡pum! Cuando lo agarro de lleno me golpea fuerte, pero cuando lo agarro de lado pues cierro la puerta, ¿no? Pero lo que te quiero decir, que era un estilo de vida tropezarme y golpearme. Porque eso determina. Verás, fíjate cuánta gente se han cortado manos, dedos completos, porque no estaban pensando en lo que estaban haciendo. ¿Cuántas personas se han matado, literalmente muertos, porque iban en el semáforo y se olvidaron que iban manejando? Y se estrellaron y se mataron. ¿Cuántas personas? Yo en lo personal viví una experiencia un día. Una vez me quedé dormido manejando a 80 millas. Y me recuerdo que Dios me despertó porque no pudo haber sido otra cosa más que una llanta sin rin en la carretera. Pasé sobre esa llanta, hizo el carro. Desperté y digo, vengo manejando. Iba totalmente dormido. Y yo me tuve que parar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me permitió que me matara esa vez? Porque quería que estuviera hablando aquí. Yo reconozco cuando la mano de Dios está sobre de uno. Pero ¿sabes qué? Mi intención en mi corazón es que tú vivas lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda potestad. Dice, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese es el mandato que Jesús dio. Por eso es importante, regresa conmigo a donde estábamos ahorita para terminar. Y dice la Escritura en segunda de Pedro, dice capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y vea que está hablando de santos, hombres de Dios. ¿Está hablando de qué? Santos. Un santo era un hombre que vivía en la justicia de Dios, temeroso de Dios, que su corazón era su prioridad Dios, más importante que cualquier reinado, más importante que cualquier otra cosa, el corazón de Él. El corazón no es la válvula que bombea la sangre, es el centro donde habita Dios en nuestras vidas. Ahí habita Dios en nuestras vidas. Dice en el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la persona del Espíritu Santo. ¿Inspirados por quién? Toda la Escritura fue hablada por hombres igual que tú y que yo, pero ellos vivían la santidad. Ahora, si una persona dice, yo quiero oír la voz de Dios,
Pues aquí está la Biblia. Tú no necesitas más que oírla. Es inspiración de Dios. Toda la palabra de Dios. Ahora, para concluir y terminar con esto que tengo aquí en 2 de Timoteo 3. En 2 de Timoteo 3, 16. ¿Sí? Aleluya. En 2 de Timoteo 3:16, mira lo que dice la Escritura. Voy a concluir. Aleluya. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Diga, gloria a Dios. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí dice eso? ¿Para instruir en qué? Para instruir, ¿qué es instrucción? ¿No es enseñanza? Tienes que dejarte enseñar por esa palabra para que vivas en justicia. Si no te dejas enseñar, ¿por quién? Por la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo voy a leer la palabra, voy a agarrar de sus fuerzas y aunque mis ojos físicos están viendo una desgracia, yo voy a ver lo que Dios quiere que yo vea. Aunque mi billetera diga no hay, yo voy a ver prosperidad. Aunque mi cuerpo se quiera rajar, le voy a decir, no, chiquitito. Si queda mucho por delante, vámonos. Tienes que funcionar bien. El hombre, dice, el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Y muchas personas están usando la fe sin justicia. Hermano, si quieres la fe de Dios, tienes que dejarte instruir en la justicia. Como estilo de vida. Mira qué hermoso lo que nos dice el Señor aquí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea... ¿Qué, hermano? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Cómo quiere Dios que funcione? Como el Adán que hizo antes de pecado. En Cristo Jesús fue posible. ¿Sí? En Cristo Jesús Dios nos redimió a través de Cristo, a través de su palabra nos redime de aquello que no conviene que estés meditando y pensando porque te da personalidades de muerte, mentira y destrucción. Te está robando la vida espiritual. Toda palabra que tú no la vives te está robando la vida espiritual. ¿Sí? Si tú dices, oye, me robaron, entró un hacker y me hackeó y me sacó mi dinero de mi cuenta. ¿Cómo la hizo? Pues es un hacker, ¿no? ¿Qué es un hacker? Un ratero, un usurpador. ¿Qué es un pensamiento malo? Un hacker. Te va a hackear la vida espiritual. Te está hackeando la vida espiritual. Te está durmiendo. ¿Por qué? Porque no quieres comprender y entender que es el diablo. Son pensamientos de mentira. ¿Sí? ¿Cuántas jovencitas ahorita les han robado sus passwords de sus Facebook y les ponen imágenes de pornografía, haciéndose pasar por ellas, y son muchachas decentes? Hace poco un padre de familia me dijo, si te llega algo de mi hija, no es mi hija. Le hackearon su password. Y en verdad se lo habían hackeado, porque yo conozco a ese hombre y conozco a esa muchacha. Y sí comencé a ver cosas que eran extremadamente fuera de lo normal, que no era apropiado. Pero salió de sus manos eso. Cuando tú piensas y meditas en las palabras contrarias a lo que Dios dice, te estás hackeando tú mismo. A ver, publica tu password de tu Facebook o de tu correo electrónico. ¿Quién va a tener acceso a tu correo electrónico? El que agarra el password. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el caso de yo y mi esposa nunca hemos tenido, yo en lo personal, a mí nunca me importó el password de mi correo electrónico ni de mi teléfono. Ella sabe todo. Y a veces que quiero saber algo, entra a mi correo, ahí está, le digo. ¿Por qué? Porque yo creía a Dios. Serán uno. Hoy está de moda, no, es que somos tú lo tuyo y yo lo mío. Qué bonito matrimonio. Eso es algo que no es apropiado por Dios. Eso está reprobado por Dios. ¿Quién dijo que serán uno?
Entonces, cuando tú dices no, tú lo haces mentiroso a él. ¿Y quieres vivir en amor y feliz sin hacerle caso? Yo no sé por qué me metí ahí, pero el punto de lo que vine a enseñarte fue que las palabras que tú meditas tienen personalidad. Medita en la palabra de Dios y vas a darte cuenta que una vez que tú medites en lo que Él dice, vas a empezar a vivir cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque ahora vas a caminar en justicia, te va a entrar el celo por Dios. Cuando entra el celo por Dios, comienzas a hablar de Él y de las cosas buenas de Él. No creas que hemos culpado tanto al diablo de las cosas, pero si nosotros no le damos cabida, por eso dice la Biblia, resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Resistir quiere decir, no me importa, cometí un error. Yo a veces cuando cometo errores, yo tengo que ir y decirle a la persona, ¿sabes qué? Sorry, perdóname, la regué. ¿Eso es malo? No, es reconocer. Es lo que mismo que yo te digo, dile a Dios, Señor, he estado viviendo fuera de tu justicia. He dejado que otra palabra, ¿sí? Una ciencia nueva, que es diabólica, esté usurpando mi corazón, engañándome yo mismo. Pero tú puedes vivir hoy la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? ¿Cuántos saben que eso es 100% la verdad? A ti te conviene vivir 100% la verdad. ¿Sí? Yo quiero que mi esposa sea 100% mi esposa. ¿Por qué? Porque es mi esposa. Yo no quiero que sea el 99% mi esposa. ¿Sí? Ahora imagínate Dios que nos crió para tener un compañerismo con nosotros. Él te quiere 100%. Él te quiere total. Quiere tu espíritu, tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, todo. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿por qué nos pones ejemplos que te encargas de los pajaritos? Mira, en mi cuenta no tengo ni nada. Hasta que un día me cayó el 20. Me dijo, ¿y ni vas a tener? Porque yo me encargo de mis pajaritos y todos son míos. Y me dijo, ¿tú eres mío? Yo le dije, sí. Ah, pues los pensamientos que tienes no, me dijo. I'm sorry, le dije. Me acuerdo que estaba buscando una esposa. Yo quería una esposa. Y fue cuando Dios me puso cómo hacerlo. Y lo primero que Dios me puso, me dijo, me pediste que yo te buscara la esposa. Sí, le dije, entonces no me estorbes, me dijo. ¿Cuántos saben que yo le quise ayudar muchas veces a Dios? Y me metí en una bronca y otra bronca y otra bronca. Y eran broncas. Eran broncas dobles. Porque eran broncas las muchachas y broncas que me metía yo. Hasta que sucedió el milagro. Dije, Dios, no te voy a estorbar. Y no te voy a estorbar. Y la primera vez que nos encontramos yo y mi esposa, la primera vez fue por cuando nos conocimos, pero la segunda vez que nos vimos, yo no la fui a buscar, ella vino a mí. Y yo dije, primera señal, porque tú sabes que alguien te gusta. Y luego fue que Dios me confirmó. Cuando Dios me confirmó que ella era, yo le dije inmediatamente, Dios quiere lo mejor para ti. Y Él, si toda la interpretación fue por hombres santos, todo lo que habló fue por hombres, ¿qué? ¿Cómo quieres que te hable Dios si no vives en santidad? ¿Sabrá mejor Dios que tú cómo hacer negocios? Dedícate a esforzarte por vivir en la obediencia, en la santidad, es todo. Y Él te va a decir qué hacer y qué no hacer. ¿De qué te sirve hacer $50,000 y perderlo en 10 minutos con un abogado? ¿Por qué ha pasado eso? Abandonaste a Dios por ganar, hacer un ahorro de $50,000. ¡Pum! Te metí. Lo acabamos de vivir con una persona nosotros hace días. Le quise hablar de Dios y me puse un barrerón. No. Tuvo un accidente de auto. Este hombre. ¿Y sabe de qué lo acusaron? De asesino. Porque el hombre que iba, con el que chocó, el copiloto, no llevaba cinturón. Y el hombre quedó moribundo. Y en la corte lo acusó que su auto había sido el arma suicida. Y le estaban dando de vida como 700 años. El hombre si no va a llegar ni 90, ¿para qué le dan tantos? Leyes locas. Pero el hombre, cuando sucedió eso, le dieron prisión de cárcel
nocturna donde van y duermen. Porque pudo comprobar el abogado, pero todo lo que tenía, ¿dónde quieres que se fue? Hacía meses antes, ¿no? 5 meses antes sería, que yo le estuve hablando del amor de Dios. Y el Señor salió hablando de puntita de mi casa como diciendo, yo me las sé todas. ¡Pum! Se le acabó todo. Cuando lo vi, ya una vez preso, porque está preso, de noche va y duerme en la prisión y le dan chance de ir a trabajar. El hombre se secó, si no es cierto, seco completamente, seco. Yo digo, ¿de qué sirve? No estoy hablando mal de la persona, estoy hablando mal de la actitud que tiene la persona pudiendo tener acceso a vivir en santidad. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no te puede decir, no vayas a trabajar ahora, pero tengo mucho trabajo? Pues voy a hacer una carnita asada, me quedo en casa. A gusto, un cevichito, ¿y me invitas? Es real, el Señor te habla, pero necesitamos, acuérdate que Dios creó al hombre conforme a su imagen, el verdadero hombre, y a su semejanza. No se te olvide eso, esa es la clave fundamental. Y una vez que tú puedes decir, bueno, ¿por qué? Porque Dios quiere que vivas en perfección. ¿En perfección en qué? En todo. Lo que toques. Yo me quedé anonadado haciendo este estudio hoy, porque para mí es un estudio para mí. Y comienzo a entender otras cosas. Y lo más hermoso que veo es esto. Es cierto. No es una fábula. Córrele, amigo, enfrente. Córrele. Ponme música de fondo. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.